a los compañeros y las compañeras de la Escuela de Matemáticas de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, de la carrera de Enseñanza de las Matemáticas, por haberme invitado a compartir con ustedes este espacio de discusión y de perspectivas en torno a temas de interés para la investigación y algunas tendencias en la educación matemática. Este, Sin más preámbulos, voy a compartirles una presentación que tengo para ustedes el día de hoy y posteriormente pues podríamos hacer algunas discusiones en torno a este tema que revista de importancia no solamente a nivel académico de las carreras que tienen la vocación de formar a las futuras personas docentes de matemáticas de este país y personal docente en las diferentes modalidades y ciclos educativos que tiene nuestro sistema, sino también la implicación que esto tiene para poder afianzar mejores prácticas pedagógicas que coadyuven al tan ansiado aprendizaje del estudiantado y el desarrollo de todas esas competencias que se pretenden lograr a partir de lo que está instituido en la política educativa costarricense y específicamente todas las perspectivas que se tejen en torno a la formación del estudiantado en la asignatura de matemáticas, ya sea en la educación primaria o en la educación secundaria. Entonces, voy a compartirles en este momento la presentación. Bueno, como la compañera Estíbaliz lo menciona, pues esta discusión o esta ponencia tiene como objetivo poner en perspectiva algunos aspectos que tienen que ver con los temas para investigación en educación matemáticas, algunas tendencias, algunos retos y algunos desafíos que tenemos en nuestra área disciplinar en el siglo XXI. Esta propuesta está dividida en varias partes y voy a explicar primeramente en términos generales cuáles son los aspectos que vamos a abordar en esta tarde de compartir acá por medio de este espacio promotor del aprendizaje. En primera instancia, tenemos algunas tendencias, algunos retos y algunos desafíos que la literatura nos propone a partir de las características particulares que tienen las personas estudiantes, las características del profesorado y también la integración sobre todo de las tecnologías digitales en la educación y la promoción de los aprendizajes en este momento. Son momentos donde eh, las tendencias educativas, los retos y los desafíos están limitados muchos por los diferentes contextos donde se llevan a cabo esos procesos de aprendizaje y entonces parte de esta construcción es poder ver algunas tendencias, esos retos y esos desafíos que la literatura nos refiere. Parte también de este proceso constructivo es entender y comprender cómo estas tendencias y estos retos los podemos relacionar con los diferentes enfoques de investigación que existen y cómo a partir tanto de los enfoques cuantitativos, de los enfoques cualitativos o de los enfoques mixtos podemos generar perspectivas para poder afianzar ese conocimiento que tenemos en torno a lo que es el aprendizaje o la educación matemática del estudiantado. También parte importante de esta construcción es poder entender cuáles son esos principios investigativos o principios epistemológicos, ontológicos y axiológicos que subyacen en relación con la práctica de la investigación educativa y cómo esos principios epistemológicos, ontológicos y axiológicos se tienen que reflejar en el quehacer de las personas investigadoras. Gran parte de estos aspectos también se relacionan con algunos tópicos o algunos temas que se pueden investigar y que están muy relacionados con necesidades sentidas dentro de las aulas o dentro de los ambientes promotores del aprendizaje.
Estos temas son temas que pueden ser abordados como investigaciones en el aula u otros proyectos, tanto de investigación como de extensión dentro de las universidades, que pueden generar perspectivas en torno a cómo podemos mejorar esos procesos de aprendizaje en educación matemática. Y también algo muy importante, sobre todo para las instancias formadoras, es poder establecer también cuáles son esos perfiles o cuál es ese perfil de la persona docente investigadora en educación matemática que queremos en este país para los próximos años. Las instituciones o las instancias de educación superior en estos momentos tienen una gran encomienda, y es que la sociedad nos está demandando ciertos perfiles profesionales de las personas docentes que van a tener a su cargo el ejercicio profesional de la docencia. ¿Verdad? Estamos en un momento clave porque muchas de las personas que ingresamos al servicio del Magisterio Nacional en aquellos planes de emergencia, cuando no habían personas docentes en las diferentes especialidades y específicamente en matemáticas, en estos momentos, en los próximos años, vamos a abandonar el sistema y van a quedar muchísimas plazas, van a quedar muchísimas posibilidades para las nuevas generaciones que van a tener a cargo la formación integral de la ciudadanía de este país, siendo la asignatura de matemáticas una de las asignaturas más importantes del currículo nacional, una de las asignaturas que permite el desarrollo integral del ser humano desde lo cognitivo, lo socioafectivo, ¿verdad? Lo sociocultural. Es importante considerar la preponderancia que tienen los perfiles de estas personas que van a tener esa gran responsabilidad de llevar este país por eh, los mejores caminos del desarrollo y también de la formación de esa ciudadanía que el país requiere para ser competitivo y estar acorde con las tendencias que en estos momentos nos demandan actualmente los sistemas educativos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de algunas tendencias, ¿verdad? Cuando hablamos de tendencias, hablamos de aspectos que la literatura refiere como importantes dentro de esa construcción de conocimiento, ¿verdad? Parte importante de esas tendencias está relacionada justamente con el enfoque que tienen los programas de estudios de matemáticas, y es poder perfeccionar ese enfoque de resolución de problemas, ¿verdad? Que permite generar todo este bagaje de conocimientos que facilita la argumentación, el planteamiento, la resolución, el pensamiento sistémico y otras competencias que son necesarias para la formación de la ciudadanía del siglo XXI. Una de las tendencias, obviamente, es poder afianzar el enfoque de resolución de problemas y poder afianzar los procesos que conducen al aprendizaje del estudiantado a partir de los diferentes objetos matemáticos y los principios epistemológicos del saber matemático, ¿verdad? Otra de las tendencias actuales es sin duda el uso y el aprovechamiento de las tecnologías digitales como un medio para poder coadyuvar en el desarrollo del currículum, ¿verdad? Y de esta forma poder acercarnos a esos objetos matemáticos que podrían ser, digamos, muy abstractos y que podrían en cierta forma limitar la comprensión profunda del estudiantado en relación con dichos objetos. Si bien es cierto, las tecnologías son un apoyo son un apoyo para favorecer el desarrollo del currículum, es muy importante tener en consideración que las tecnologías digitales específicamente son un elemento trascendental en el desarrollo del siglo XXI, están inmersas dentro de la cultura del ser humano del siglo XXI, y parte de ese potencial que las tecnologías proyectan para el desarrollo de los objetos matemáticos y su comprensión, es muy importante poderlo explotar y es muy importante poderlo evidenciar en esos espacios promotores del aprendizaje. El poder contar con experiencias que nos permitan tener evidencias de que la tecnología es un elemento que coadyuva en el desarrollo de ese aprendizaje y que permite justamente llegar a una comprensión profunda de los objetos matemáticos.
y evidenciar, obviamente, situaciones que no podríamos hacer con otros recursos didácticos, ¿verdad? Que no podríamos evidenciar con otros recursos didácticos que no fuesen las tecnologías. Otro aspecto muy importante dentro de estas tendencias está relacionado con el poder evidenciar y el poder entender métodos de aprendizajes o pedagogías, lo que se denominan pedagogías activas, ¿verdad? Las pedagogías activas son pedagogías donde las personas estudiantes tienen un papel preponderante en la construcción de sus propios conocimientos, pero no es solamente una construcción del propio conocimiento, sino sobre todo una construcción, una co-construcción del aprendizaje a partir de las necesidades y los medios que le rodean. El contexto como seres humanos nos limita y en cierta manera también ese contexto potencia o dispone, hay una disposición emocional de las personas a relacionarse con elementos del contexto si ese contexto, ¿verdad? Les acerca a una realidad. Entonces, parte importante es poder extrapolar esos objetos matemáticos a situaciones de la vida real del contexto, poderlos evidenciar en proyectos, poderlos evidenciar en propuestas de aprendizaje colaborativo y cooperativo. Los seres humanos somos gregarios. Gran parte del desarrollo que ha tenido el ser humano, el desarrollo exponencial que ha tenido el ser humano, a la fecha se lo debe justamente a la capacidad que tiene nuestro cerebro para ser gregarios y la necesidad que hemos tenido para poder trabajar en conjuntos y lograr, ¿verdad? Y lograr en cierta forma, este, afianzar el conocimiento a partir de una comprensión, digamos, del mundo que nos rodea. Y parte de esa comprensión del mundo que nos rodea nos lo proveen los objetos matemáticos como elementos, ¿verdad? Propios del desarrollo científico global, pero que también están relacionados con elementos de diferentes contextos. De ahí que la historia de las matemáticas y otros elementos que subyacen en la educación de la disciplina están íntimamente ligados justamente con ese elemento cooperativo y ese elemento diferenciador en términos de la evidencia del trabajo conjunto y colaborativo que se puede, que se puede extrapolar a las estrategias ya conocidas, al enfoque de la resolución de problemas para poder generar nuevo conocimiento y nuevas formas de aprender y de mediar procesos. Algo muy importante también dentro de estas grandes tendencias que hay a nivel global es la posibilidad de que no veamos la asignatura de matemáticas como una asignatura aislada. La integración curricular es cada vez más una demanda que permite dialogar con otros saberes, dialogar con otras disciplinas y justamente las matemáticas como una ciencia pura es una de las disciplinas que permite justamente poder generar aprendizajes en contextos multidisciplinarios donde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y otras áreas del conocimiento pueden conjuntarse para poder establecer situaciones, problemas más ricas y poder también profundizar en el conocimiento de varias disciplinas a través de los objetos matemáticos. Entonces, parte importante también dentro de estas tendencias de la educación matemática tienen que ver justamente con la capacidad para poder hacer integración del currículum, poder ojalá dentro de los currículos universitarios ver a corto plazo cursos, ¿verdad? Que estén integrados multidisciplinariamente y donde puedan participar integralmente personas profesionales de diferentes disciplinas. Ya en algunas carreras, por ejemplo, en las carreras de ciencias de la salud, en las carreras de enfermería, hay, por ejemplo, cursos donde se están elaborando o están interviniendo profesionales que provienen de diferentes disciplinas para dar perspectivas a situaciones, problemas que no podrían ser resueltos desde la misma disciplina, sino que requieren de una intervención multidisciplinaria para poder ser analizados. Entonces, parte importante también es poder eh, concretar esas propuestas multidisciplinarias y poderlas llevar a la práctica, tanto dentro de los ambientes de aprendizaje como dentro de la misma formación del profesorado, para que el profesorado también, en cierta forma,
vaya generando una cultura en torno a lo que implica el trabajo multidisciplinario y las condiciones y características que este trabajo tiene. Dentro de estos retos, ¿verdad? Ya hablando un poco, ya vimos un poco la perspectiva de las tendencias, hablemos de reto. Uno de los retos más importantes, y eso lo apuntan muchas investigaciones, por ejemplo, en el año 2014, entre el 2010, entre el 2014 y el 2020, sí, en el año 2014, si no me equivoco, McKinsey Co. hizo una investigación en Asia justamente sobre por qué esos sistemas educativos habían repuntado, digamos, a los rankings de mayor puntaje en pruebas estandarizadas y cómo esos sistemas educativos después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, repuntaron. ¿Verdad? Y uno de los grandes éxitos de estos sistemas educativos es que justamente han permitido disminuir esa brecha de aprendizaje que existe entre las personas estudiantes, que limita, ¿verdad? Entonces, gran parte justamente de lo que tenemos como encomienda, como sistema educativo, el gran reto que tenemos no es es seguir promoviendo el desarrollo del aprendizaje de las personas que son cognitivamente aventajadas, pero es también ver cómo hacemos para disminuir las brechas de aprendizaje de una gran cantidad de personas estudiantes de la población educativa que están rezagadas y sobre todo en una asignatura como matemática donde los niveles de desempeño que muestran las pruebas no son muy halagadores, ¿verdad? Entonces, gran parte del reto es poder ver cómo atendemos esa población que tiene brechas de aprendizaje y que en cierta forma requiere de una atención expedita. Ese estudiantado llega a las universidades, está llegando a las universidades personas estudiantes, ¿verdad? Que tienen varias, digamos, esas brechas de aprendizaje y de las cuales se requieren digamos que podamos establecer una solución integral, sobre todo por la afectación que hemos tenido de las huelgas en el país y también de los efectos que la pandemia de la COVID-19 dejó en el sistema. ¿Verdad? Otro de los grandes retos que tenemos en el país es justamente, bueno, yo creo que ya lo mencioné un poco, la formación del personal docente, sobre todo personal docente que tenga un fuerte conocimiento y grandes capacidades en metodologías del aprendizaje de la matemática. ¿Verdad? Necesitamos personas que sean muy fuertes, ¿verdad? Que eso en las universidades es garantizado, ¿verdad? Recibimos una formación muy fuerte en nuestra área disciplinar, por lo menos yo puedo dar referencia de nuestras universidades públicas, ¿verdad? De cómo es la preparación en nuestra área disciplinar, pero también requerimos, ¿verdad? Reforzar justamente esa mística, esa expertise que se requiere en metodologías de aprendizaje en la asignatura de matemáticas, ¿verdad? Y que eso sea una constante. Es muy importante también generar cambios en los programas de estudio, sobre todo en los cambios curriculares, tienen que ser basados en evidencias, basados en evaluación del programa de estudio. Por ejemplo, nosotros ahora actualmente tenemos dentro de nuestro plan operativo hacer una evaluación integral del programa de estudios de matemáticas que tenemos actualmente para poder establecer, bueno, qué aspectos que se requieren mejorar, se requieren pulir, se requieren refrescar, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos, los factores de éxito del programa, ¿verdad? Desde la perspectiva del desarrollo integral del estudiantado. Es muy importante poder establecer cambios curriculares y, bueno, a nivel universitario, pues también poder establecer también eh, cambios curriculares que permitan una mejor formación de ese personal docente. Sobre todo necesitamos personal docente que tenga vocación de investigación, que pueda generar conocimiento y no solo generar conocimiento, sino que también necesitamos personal docente que tenga la capacidad de extrapolar, de poder afianzar y apropiarse de ese conocimiento y aplicarlo de manera expedita a su práctica pedagógica.
Ahora hablemos de desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, hay varios desafíos, pero dentro de los desafíos más grandes que tenemos, el primero está relacionado con una adaptación al cambio tecnológico, ¿verdad? Es muy importante tener, ¿verdad? Tener la posibilidad, tener la capacidad de autogestionar el propio conocimiento y sobre todo mantenernos al día con las herramientas tecnológicas y la integración efectiva a la educación matemática. Las tecnologías no son enemigas de la disciplina, las tecnologías van a existir y seguirán existiendo y también las tecnologías van a proveer habilidades, ¿verdad? Habilidades van a facilitar el desarrollo de esas habilidades, van también a poder generar perspectivas sobre la entender y comprender cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos y cómo los podemos utilizar en la vida diaria, cómo los podemos incorporar a la vida cotidiana, ¿verdad? Es muy interesante, por ejemplo, ahora todas las tendencias que hay sobre la inteligencia artificial, sobre todo porque esa inteligencia artificial tiene muchas bondades, pero también tiene muchas falencias. Y las falencias sobre todo las tiene en asignaturas o en disciplinas, digamos, que son más que todo, digamos, como del área de ciencias sociales y de lengua. En lo que son asignaturas de ciencias puras, las inteligencias artificiales funcionan bastante bien, ¿verdad? Obviamente que toda la información que podamos obtener tiene que pasar por el filtro la expertise de la persona docente o de la persona especialista en la disciplina, pero tenemos obligatoriamente que adaptarnos al cambio y hacer de esta expansión que va a cubrir este mundo en los próximos años, sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial, a ser nuestro mejor aliado, ¿verdad? Gran parte también, muy importante, es entender la globalización. Este es un país globalizado, es un país que está a la vanguardia de las tendencias, entender y comprender los métodos, las estrategias que se aplican en otros contextos, ¿verdad? Que tienen una implicancia también en los modelos y en las estrategias que utilizamos para aprender matemáticas, pero también considerando de que tenemos aspectos diferenciales y contextos culturales que limitan o potencian esa implementación de sus métodos. En la medida que logremos entender y comprender cuáles son esas diferencias de los contextos culturales y cómo podríamos adaptar o extrapolar esas iniciativas que están en boga en el mundo globalizado, en la medida que tengamos esa capacidad, vamos a poder también generar mejores aprendizajes y vamos a poder generar mejores perspectivas en torno a este tipo de recursos y a este tipo de estrategias que se utilizan a nivel global. Otro tema que es un tema álgido, es un tema que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? El desarrollo de métodos que permitan evaluar los aprendizajes, sobre todo evaluaciones que se desdibujen de la famosa evaluación sumativa que todos conocemos. Gran parte, es muy lamentable, ¿verdad? A veces escuchar a personas formadas en educación decir que porque no hay exámenes, no hay evaluación, ¿verdad? Yo creo que es una visión anquilosada de lo que es la evaluación, ¿verdad? El no reconocer de que la evaluación formativa dentro de un proceso constructivo de conocimiento es fundamental para poder evidenciar cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen las personas y cómo podemos ayudar y acercarnos, ¿verdad? A esas personas con el objetivo de que logren alcanzar los aprendizajes esperados en las diferentes disciplinas y específicamente en la asignatura de matemáticas. Gran parte de los desafíos que tenemos como profesionales en educación es justamente poder generar perspectivas en torno a cómo a diferentes metodologías que nos permitan evidenciar el logro de esos aprendizajes esperados, ¿verdad? De esas habilidades de razonamiento, de planteamiento, de argumentación, de representación, de resolución y de otras que podemos generar alrededor de la evaluación de los aprendizajes.
¿verdad? Y a partir de los objetos matemáticos, pues, y las estrategias que utilizamos para mediar esos objetos dentro de ese proceso, dentro de esa construcción del conocimiento, la evaluación es un elemento fundamental. Y uno de los desafíos más grandes que tenemos es justamente es ir cambiando las perspectivas que tenemos en torno a la evaluación y también ir incorporando metodologías que nos permitan acercarnos más a las personas estudiantes, a sus necesidades específicamente, ¿verdad? Esa sería como una parte introductoria de estos retos, de estos desafíos que tenemos, ¿verdad? Como sociedad y de estas tendencias. También es parte importante es también ahora pues evidenciar, digamos, algunas enfoques de la investigación y cómo, digamos, a partir de estas tendencias, de estos retos y estos desafíos podemos apropiarnos de ciertos enfoques, ¿verdad? Ciertos enfoques de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos. Hablando desde una visión propiamente positivista, una visión desde un paradigma positivista, desde un paradigma cuantitativo propiamente, podríamos relacionar estos aspectos que están vinculados con estas tendencias, con estos retos y con estos desafíos a diferentes enfoques en investigación, ¿verdad? Entonces, en términos del enfoque en tecnología, podríamos pensar que desde lo cuantitativo podríamos establecer criterios sobre variables que nos permitan evidenciar el impacto de la tecnología en el rendimiento o en el aprendizaje que tiene el estudiantado. Evaluar cuál es ese impacto, evaluar cuáles son esos beneficios. A partir de resultados que podamos generalizar, podemos hacer pruebas de hipótesis, podemos hacer uso de la estadística inferencial para establecer criterios entre las diferentes variables que pueden intervenir en esos contextos. Desde lo naturalista, desde lo cualitativo, podríamos hacer estudios de cómo la tecnología afecta esas experiencias de aprendizaje, cómo esa tecnología interviene en el aprendizaje profundo del estudiantado, en el apoyo a esas necesidades educativas especiales que las personas tienen o las necesidades de aprendizaje que las personas tienen en su contexto. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, podríamos desde lo positivista, desde un paradigma positivista, desde un enfoque cuantitativo, podríamos hacer análisis estadístico, por ejemplo, para determinar la efectividad de los métodos personalizados. Podríamos desde lo cualitativo hacer observaciones, hacer entrevistas, entender esas necesidades individuales que tiene la persona desde la personalización de ese aprendizaje para apropiarse de esos objetos matemáticos y desarrollar esas habilidades. En este contexto es muy importante considerar que lo más importante no es el objeto en sí mismo, el objeto matemático es el medio mediante el cual las personas desarrollan esas habilidades o esas competencias, ¿verdad? En cuanto a brechas de aprendizaje, podemos hacer uso de pruebas estandarizadas para entender desigualdades, ¿verdad? Y podamos igual aplicarle estadística para poder establecer, digamos, datos cuantitativos que nos permitan generalizar los resultados sobre esas desigualdades. Podríamos desde lo cualitativo, en brechas de aprendizaje, poder hacer estudios de caso, análisis de contexto, entender cuáles son las causas que están implícitas en el desarrollo de esas brechas. Muchas de esas brechas de aprendizaje se generan por las culturas, la cultura que tenemos. Dentro de la educación matemática de este país, ¿verdad? Hay muchos estereotipos, hay muchos mitos que se tejen alrededor de la educación matemática, de lo que la matemática representa para la sociedad costarricense. Entonces, en este sentido, podríamos establecer criterios sobre cuáles son esas causas en las que subyacen esas brechas. Muchas brechas no es porque el estudiantado no tenga la capacidad, ¿verdad? Si bien es cierto, pueden existir diferentes problemas, muchas de las brechas que limitan ese acercamiento del estudiantado hacia los objetos matemáticos tienen que ver con cuestiones más de orden cultural o de mitos o creencias que la gente tiene. Y no solamente que las personas estudiantes tienen, los profesores de matemáticas estamos llenos también de muchos mitos.
¿verdad? En torno a la disciplina y esto también limita nuestro accionar, ¿verdad? También hay algo muy importante que podríamos establecer aquí y hablar, que son los cambios curriculares. En términos de cambios curriculares, podríamos hacer una evaluación de impacto con indicadores cuantificables para poder entender y comprender un poco cómo están, digamos, cómo está ese currículum incidiendo en el aprendizaje del estudiantado. ¿Verdad? Desde lo cualitativo, podríamos entender la percepción y la adaptabilidad que tienen los docentes y las personas estudiantes al currículum, ¿verdad? En términos de inclusividad, podemos hacer una medición cuantitativa del rendimiento de los grupos, ¿verdad? Para poder evaluar la eficacia de las estrategias inclusivas, si es que estamos aplicando. Ahora que se habla mucho del DUA, hablamos del diseño universal de los aprendizajes, cómo estamos llevando esos mecanismos que permiten acercar a las personas con diferentes estilos de aprendizajes y diferentes formas de ver el mundo a esos objetos de aprendizaje, ¿verdad? Desde lo cualitativo podríamos conocer experiencias y desafíos que tienen las personas estudiantes en los diferentes grupos. En términos, por ejemplo, de alfabetización digital, podríamos hacer análisis de pruebas para evaluar la eficacia de la integración de herramientas digitales, ¿verdad? Y desde lo positivo, desde lo naturalista, desde el enfoque cualitativo, podríamos hacer entrevistas, observaciones de clases y otro tipo de técnicas que nos acerquen un poco más a cuáles son las percepciones y las vivencias que esas personas tienen en los determinados contextos, ¿verdad? Entonces, estos enfoques de investigación están obviamente muy relacionados con estas tendencias, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? Hay toda una construcción, hay toda una construcción en torno a cómo se asientan los paradigmas de la investigación, sobre todo el paradigma positivista, que es un paradigma que ha tenido hegemonía, ¿verdad? Desde la instauración del método científico, ¿verdad? A finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ¿verdad? Que se sienta las bases del el desarrollo justamente el paradigma positivista con la instauración del método científico y con la premisa, que es muy importante para nosotros y que le da preponderancia a nuestra asignatura, y es la premisa fundamental que asienta el método científico, y es que las matemáticas es el único lenguaje de la ciencia, ¿verdad? Y a partir de ahí existe toda una construcción que permite, digamos, salir del oscurantismo de la Edad Media para enmarcarnos dentro de la revolución industrial a partir de los principios de la física aplicada, ¿verdad? Y la construcción de las máquinas, etcétera, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero en los últimos años también, a partir del siglo XVIII al siglo XIX, lo que se creía que no era ciencia, ¿verdad? Esa perspectiva no cuantitativa del mundo del mundo y de la ciencia, ¿verdad? Se afianza también con los principios de la teoría de la relatividad de Einstein y también el comportamiento que tienen, digamos, los elementos de la naturaleza dentro de su contexto. Entonces también posteriormente, pues analizamos esa perspectiva también naturalista de la vida, los seres humanos, ¿verdad? Tenemos también perspectivas que son subjetivas y que son objeto también de conocimiento para poder establecer el sentido que le damos a la vida y a las cosas desde una realidad no cuantitativa, sino desde las cualidades que nos caracteriza a los seres humanos como los elementos más complejos del universo, ¿verdad? Dentro de esta construcción, ¿verdad? También es muy importante considerar estos principios epistemológicos, ¿verdad? Estos principios epistemológicos que me permiten a mí establecer criterios sobre esa realidad, ¿verdad? Desde la objetividad versus la subjetividad que promueven estos paradigmas o estos enfoques de investigación, ¿verdad? En el paradigma positivista, la objetividad pues es obviamente crucial y está demostrada desde el desarrollo y el planteamiento, digamos, de las hipótesis y la contrastación que se hace de las variables a partir de la estadística inferencial, ¿verdad? Y de los métodos estadísticos que prueban la objetividad, ¿verdad? De los hallazgos.
y también que nos permiten obviamente hacer generalizaciones de esos hallazgos, ¿verdad? Desde lo naturalista se valoriza la subjetividad como un elemento que es inherente al ser humano y que también forma parte de un contexto y de las características, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención a veces cuando la gente compara Costa Rica con Finlandia y yo digo, bueno, es que nosotros no somos finlandeses ni lo vamos a hacer nunca. La cultura, aunque las empresas y las tendencias mundiales quieran hacer del mundo un McDonald's, el mundo nunca va a ser un McDonald's, ¿verdad? Nunca vamos a poder generalizar porque ni siquiera las hamburguesas saben igual, la carne de las hamburguesas no saben igual porque las vacas no son las mismas. No es lo mismo una hamburguesa aquí que una hamburguesa en Europa o una hamburguesa en Asia porque la alimentación determina mucho el sabor que tiene la carne. O sea, tenemos que tener conciencia de que las perspectivas del desarrollo de la humanidad no se pueden generalizar. Si bien es cierto, el conocimiento es global, ¿verdad? Tenemos que considerar las particularidades que tienen los países, las condiciones y las características. Ahí les poníamos el ejemplo y estuvimos haciendo un comentario, por ejemplo, de los países asiáticos. Ya, y Japón quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que hubo fue una guerra civil y aquí no cayó una bomba atómica, ¿verdad? Hemos vivido en relativa paz cuántos años y dígame usted, digamos, a qué se debe que ese país repuntara económicamente, su industria quedara destruida a las cenizas y que hoy por hoy franquee como una de las economías más pujantes del mundo y por ejemplo un país como este que está en América Latina, una Suiza centroamericana tenga una economía que todavía no llega a ese nivel. Es una cuestión cultural, ¿verdad? Tiene muchas explicaciones históricas, ¿verdad? Pero entonces tenemos que considerar que el contexto sí limita y las características particulares limitan las condiciones que tenemos, ¿verdad? La reproducibilidad es, la reproducibilidad es una de las características también epistemológicas que tiene el hacer investigación, ¿verdad? En los enfoques cuantitativos, pues es esencial poder hacer réplicas y poder también extrapolar esos resultados a otras poblaciones, ¿verdad? Es muy importante poder establecer dentro de estos enfoques también de investigación desde la parte epistemológica, la triangulación de datos, ¿verdad? En lo cualitativo, la triangulación de datos sobre todo es fundamental, ¿verdad? Para poder establecer criterios más profundos sobre esa realidad, ¿verdad? Podemos establecer triangulación de metodologías, podríamos establecer triangulación de datos que provengan de diferentes fuentes para afianzar esa fiabilidad y esa validez. En un enfoque cuantitativo, pues en un paradigma positivista, pues eso está dado ya justamente por los parámetros estadísticos que rigen la relación, digamos, de esas variables, ¿verdad? La causalidad y la comprensión. Justamente en el enfoque positivista lo que se busca es establecer causas y efectos, relaciones causales, y en lo naturalista pues lo que aspiramos es una comprensión más profunda de los fenómenos educativos. Tanto el enfoque naturalista como el enfoque, tanto el paradigma naturalista como el paradigma positivista, pues son complementarios y ahora justamente lo que podemos establecer en tendencias en investigación es que las investigaciones tienden a ser investigaciones con enfoque mixto, ¿verdad? Y hay diferentes metodologías que permiten acercarnos a esa realidad desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. Si analizamos también algunos elementos, ¿verdad? Si analizamos algunos elementos también ontológicos respecto a esta realidad, pues vemos que en el paradigma positivista, ¿verdad? Siempre buscamos pues una realidad objetiva, ¿verdad? Mientras que el paradigma naturalista, pues siempre lo vemos como una realidad socialmente construida de lo que las personas piensan o creen y en cierta forma esos elementos son importantes cuando se quiere aprender y enseñar matemáticas en un determinado contexto. Hay que valorar lo que podemos, digamos, eh, establecer de la realidad objetiva, pero también hay que considerar lo que podemos establecer de la realidad socialmente construida por las personas a las cuales les estamos dando un servicio educativo, ¿verdad? Dentro de otros principios ontológicos,
tienen que ver con el individualismo versus el colectivismo, ¿verdad? Algunas investigaciones se centran justamente en la persona. La tendencia actual es personalizar el aprendizaje, ¿verdad? La política habla justamente, la política educativa de nuestro país justamente se llama la persona porque lo que se quiere es hacer apología en que el ser humano como una unidad de análisis es una unidad individual y compleja y que dentro de esa complejidad pues merece ser considerado o investigado desde su individualidad y también desde su colectividad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de colectividad, hablamos de generalización, hablamos de un paradigma positivista, hablamos de principios, ¿verdad? Que son principios universales. Cuando hablamos de individualidad, pues hablamos de aspectos que son propios de la persona, que son aspectos que tenemos que considerar a la hora de investigar, ¿verdad? Hablamos de estructuralismo, ¿verdad? Eh, justamente porque los fenómenos observados los podemos, ¿verdad? Nos basamos, ¿verdad? O buscamos a veces marcos teóricos que nos permitan establecer patrones de conductas, ¿verdad? O patrones ya previamente establecidos, como son, por ejemplo, estos famosos estándares de competencias que hay, competencias digitales, hay estándares de competencias matemáticas, ¿verdad? Hay estándares de cualificaciones, ¿verdad? Ya existen patrones o existen tendencias, estructuras que son aceptadas por una comunidad científica y que en cierta forma permean los fenómenos que observamos, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto importante a tener en consideración desde la perspectiva ontológica, ¿verdad? Desde lo, desde lo axiológico, y aquí vamos a entrar en la parte de los valores, ¿verdad? Hay dicotomías entre lo positivista y lo naturalista en torno a la neutralidad o a la implicación, ¿verdad? Justamente nosotros divagamos entre implicarnos en el problema, ¿verdad? O mantenernos fuera del problema. ¿Verdad? De investigación, sobre todo cuando hacemos generalizaciones, pues estamos abstraídos de las condiciones de ese contexto y nos implicamos si establecemos, sobre todo, nos acercamos a esos métodos cualitativos. En realidad, pues tenemos que dividir entre la implicación y la neutralidad en esos procesos de investigación, pero lo más importante es poder acercarnos siempre a las personas a las cuales con las cuales estamos estableciendo una relación para investigar. ¿Verdad? Gran parte de esas investigaciones en educación matemáticas también tienen que ver con la justicia social, ¿verdad? Sobre todo porque lo que buscamos es reducir desigualdades en el aprendizaje matemático, ¿verdad? Justamente una de las grandes cosas que McKinsey Cohen en su investigación evidencia en los sistemas asiáticos, por ejemplo, es que ahí, digamos, el interés particular digamos, del proceso está centrado, obviamente, en los estudiantes aventajados, pero el interés particular es poder nivelar a todas las personas que están en desventajas, con brechas de aprendizaje, de educación, digamos, o de conocimiento en diferentes disciplinas, nivelarlas por lo menos al promedio de las personas, ¿verdad? Y conducirlas justamente a que estas personas puedan empoderarse y tener esa posibilidad de aprender igual que todos, ¿verdad? Entonces, gran parte de lo ético o de la ética que tenemos que promover como personas investigadoras en la educación matemáticas es justamente poder hacer apología de cómo podemos mejorar esas desigualdades y esas brechas que existen entre las personas en el aprendizaje de la disciplina y en el desarrollo de las competencias que se promueven a través de ella, ¿verdad? Gran parte tiene que ver obviamente con los aspectos éticos que involucran a la niñez y también gran parte de la perspectiva axiológica tiene que ver con este la generación de conocimiento en esos espacios de aprendizaje, ¿verdad? Esa practicidad, esos mecanismos en educación, en investigación que me permiten generar o producir esos conocimientos para poderlos aplicar a mi práctica profesional en primera instancia y luego también tener
¿verdad? Esa valentía, porque hay que ser valiente, ¿verdad? Y también tener esa de lo importante que es también hacer divulgación de los hallazgos que tenemos, ¿verdad? De hacer publicaciones en las revistas, de participar en estos espacios tan ricos, por ejemplo, que se organizan en las universidades como este y otros espacios, estas iniciativas que tienen las, las, las carreras, las escuelas, ¿verdad? Para promover estos espacios de discusión son importantísimas dentro de esa ética, dentro de esos principios axiológicos que deben regir a una persona que investiga en matemáticas, ¿verdad? Eh, temas que se pueden investigar a partir de los diferentes enfoques que acabamos de ver, tanto el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, como el enfoque mixto, podemos identificar aquí algunos temas de investigación en educación matemáticas que están profundamente arraigados en la pedagogía de la resolución de problemas y centrados en el aprender haciendo. Entonces, ¿cuáles son los temas que podemos investigar? El nivel de dificultad, ¿verdad? Dependiendo del nivel, algunos pasos, ¿verdad? Algunos espacios se pueden elaborar posibles estrategias, ¿verdad? Que puedan requerir evidenciar el nivel de dificultad de los problemas, de los objetos de aprendizaje a los cuales las personas estudiantes se están enfrentando. Podemos investigar sobre diversidad en el aula, ¿verdad? Sobre todo esto podría identificar a aquellas personas estudiantes que tienen, digamos, cultura de autonomía y de trabajo y de aprendizaje, ¿verdad? Para entender diferentes grupos de personas estudiantes, cómo aprenden y cuáles son sus necesidades en relación con el aprendizaje de las matemáticas. Podríamos investigar en torno a recursos didácticos, ¿verdad? Sobre todo recursos didácticos que nos permitan afianzar todas las fases que tiene el aprendizaje basado en la resolución de problemas, ¿verdad? Y cómo podríamos innovar en diferentes medios, en diferentes recursos, en recursos que no son tradicionales en una lección de matemática, ¿verdad? Y por supuesto, como ya lo comentamos, la evaluación, ¿verdad? Eh, desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Podríamos investigar también, ¿verdad? Sobre estos otros temas que tienen que ver con la contextualización, ¿verdad? La propuesta de una situación problema, ¿verdad? Y cómo se puede incrementar el interés y la motivación, la metacognición, ¿verdad? Los pasos, cómo las personas pueden reflexionar acerca de su propio aprendizaje, ese recorrido que nos lleva, digamos, a pensar, a desarrollar habilidades que son cruciales en el desarrollo de las matemáticas, la aplicabilidad, ¿verdad? Podríamos pensar también en los pasos para la generalización y posibles transferencias de resultados, cómo podríamos, ¿verdad? Eh, aplicar lo que las personas estudiantes aprendieron a otros contextos, eso de relacionar y comunicar, cómo podríamos nosotros, ¿verdad? Afianzar esa posibilidad que tienen las personas para poder hacer, digamos, extrapolar resultados que tiene un problema a otro, ¿verdad? La autonomía también del estudiantado, ¿verdad? Cómo podríamos también nosotros permitir la manipulación y la construcción del propio conocimiento, la historicidad, incluir nosotros tenemos un programa de estudios que promueve la historicidad y el desarrollo, digamos, de la historia de las matemáticas como un elemento, digamos, transversal del desarrollo del currículo, ¿verdad? Es muy importante este tema porque podríamos también investigar, ¿verdad? Esos principios, ¿verdad? Que permiten enriquecer la comprensión de cómo se han desarrollado las matemáticas y cómo se aplican en diferentes contextos, cómo las personas lo asumen desde su realidad y la importancia y la motivación que eso genera para el aprendizaje que las personas estudiantes tienen, ¿verdad? Aquí también vamos a ver algunos temitas, ¿verdad? Esta es otros temitas que podríamos abordar también, ¿verdad?
desde las diferentes unidades del programa de estudios de matemáticas, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, en el caso de números y operaciones, es una tendencia poder hacer énfasis en casos prácticos, ¿verdad? Sobre todo actividades que nos permitan la manipulación de objetos tangibles para comprender, por ejemplo, las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, utilizar, digamos, dinero u otros elementos para poder comprender las bases de esas operaciones fundamentales y que las personas entiendan y comprendan cuál es la dinámica que existe detrás de esas operaciones y cómo interiorizarlas y aplicarlas a otras situaciones del contexto, ¿verdad? En este caso, pues hacemos sentido en fortalecer ese sentido numérico desde temprana edad, sobre todo desde los primeros años, desde el primer año, desde el primer año de la educación primaria, ¿verdad? La educación primaria es una etapa fundamental, ¿verdad? Es fundamental. ¿Por qué? Porque es una etapa donde el cerebro está, ¿verdad? Está científicamente comprobado que está receptivo a desarrollar ciertas áreas, ¿verdad? Que son fundamentales para generar bases, ¿verdad? Para situaciones, para una comprensión compleja, más compleja y profunda de la realidad en otras etapas, ¿verdad? Del desarrollo humano. Entonces es muy importante desde edad temprana poder también hacer uso de este material concreto, por ejemplo, en medidas, uso de reglas, cintas métricas con las personas estudiantes en el aula, generar proyectos con el alumnado donde se pueda planificar situaciones que tengan que ver con la comprensión de esas medidas, de las figuras, etcétera, ¿verdad? Fomentar esos aprendizajes, ¿verdad? Matemáticos y establecer esas conexiones con otro tema es muy importante, sobre todo con ciencias u otras asignaturas donde podamos hacer, ¿verdad? Mediciones de líquidos, sólidos u otras, ¿verdad? En geometría, por ejemplo, la construcción de modelos, esto se puede hacer a través de tecnologías, ¿verdad? De estos modelos 3D para entender las formas, las dimensiones, ¿verdad? Todas esas dinámicas que hay para poder establecer esos sistemas de coordenadas en los mapas, etcétera. Hay muchísimos materiales y las tecnologías son un aliado fundamental, ¿verdad? El sentido espacial de movimiento son cruciales y también eso permite pues introducir nociones algebraicas mediante ese uso de coordenadas, ¿verdad? En álgebras y relaciones podemos hacer utilización de frutas o otros elementos cotidianos para aprender ecuaciones simples o esos principios, esos juegos también que implican la detección, ¿verdad? De patrones, ¿verdad? Eh, en este tema también, en estadística y probabilidad, podríamos aprovechar la recopilación de datos que están en el contexto, ¿verdad? Comidas u otras actividades propias del centro escolar o de la comunidad para poder explorar esos principios estadísticos y probabilísticos, ¿verdad? Sobre todo en primer ciclo es fundamental que nosotros podamos establecer esos mecanismos que nos permitan interpretar datos y hacer predicciones sencillas con probabilidades u otros, ¿verdad? Entonces, vean que esto tenemos aquí una gama gigantesca de posibilidades que nos permiten explorar y encontrar nichos de investigación donde podemos generar proyectos comunitarios, afianzarlos, hacer que el centro educativo se proyecte a la comunidad. Ya para finalizar, voy a hablar un poco del perfil, ¿verdad? De esa persona docente investigadora. Parte importante de ese perfil de esa persona investigadora tiene que ver justamente con, ¿verdad? Esta curiosidad tiene que ser, buscamos personas docentes, tanto de primaria como de secundaria, que tengan curiosidad intelectual, deseo por aprender y cuestionar las prácticas existentes, no quedarnos con lo que conocemos, sino ver qué más podemos aportar al conocimiento científico y cómo podemos favorecer ese aprendizaje. Necesitamos personas empáticas y con sensibilidad social para entender las necesidades de las personas estudiantes, ¿verdad? ¿Verdad? Ya se había, ¿verdad? Ya Piaget ya había desmitificado el principio de que lo cognitivo estaba por encima
de las emociones, ¿verdad? Las emociones gobiernan a los seres humanos, gobiernan, ¿verdad? Ningún ser humano es capaz de apropiarse de ningún aprendizaje, ¿verdad? Si no tiene una disposición emocional para hacerlo. En dado caso, ninguna persona docente puede ejercer la docencia si no tiene empatía y sensibilidad por sus semejantes y sobre todo por las personas estudiantes que atiende. La educación es un servicio social, la educación es un acto de amor, dice Ezequiel Anderek, y si no lo es pedantería. La educación, sobre todo el poder enseñar o el poder generar perspectivas en torno a una asignatura como matemática requiere alta empatía y alta sensibilidad social. Flexibilidad, necesitamos personas flexibles con la capacidad de adaptarse a esos hallazgos y estar dispuestos obviamente a cambiar y extrapolar esos hallazgos. Resiliencia, ¿verdad? La investigación en el aula es un proceso que no es trivial, es un proceso complejo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de trabajar con otras personas, a veces es frustrante, los ambientes también donde ejercemos la profesión a veces no contribuyen al desarrollo integral de las personas y a veces nos queman, ¿verdad? En las universidades no nos están preparando para los escenarios más complejos, a veces nos preparan para el mundo ideal, pero ese mundo ideal cuando uno sale al aula se da cuenta que no existe, ¿verdad? Es un imaginario de lo que es, pero no es, ¿verdad? Entonces no nos preparan para el caos, tenemos que estar preparados para trabajar en el caos, ¿verdad? Porque a veces el caos es el que priva en los contextos donde ejercemos las profesiones, ¿verdad? Debemos de generar personas docentes colaboradoras con disposición para trabajar con otras personas docentes y también con disposición para poder interactuar con otras personas investigadoras expertas en su área disciplinar, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes del perfil es la ética, ¿verdad? Profesional que debe privar, especialmente considerando que la investigación se lleva a cabo con todo tipo de personas y también de que se requiere que la persona pues tenga un compromiso, alto compromiso con los estándares éticos y con respeto a la dignidad de las personas que participan. Obviamente, uno de los aspectos más importantes, una gran competencia pedagógica, ¿verdad? Para aplicar diferentes metodologías que nos permitan, sobre todo, afianzar esa pedagogía basada en la resolución de problemas, ¿verdad? Habilidades de observación y de evaluación es necesaria en el perfil de una persona docente, ¿verdad? Sobre todo para poder generar capacidad para poder generar datos y evaluar esos datos. Pensamiento crítico, ¿verdad? Es fundamental para poder realizar ajustes a esas prácticas de aprendizaje y de enseñanza. Comunicación efectiva y, muy importante, el conocimiento tecnológico, ¿verdad? Que es parte de la habilidad de poder generar perspectivas sobre la integración efectiva de las tecnologías digitales en las aulas, ¿verdad? Les agradezco mucho, de verdad, la atención que han tenido. Les reitero el agradecimiento por la invitación y quedamos a la orden para servirles. Agradecemos al señor Manuel Baltodano por su presentación, realmente muy interesante todo el recorrido que nos hizo desde la teoría hasta llegar, ¿verdad?, a esos temas específicos propiamente que podríamos estar abordando en el tema propiamente de investigación. A continuación vamos a pasar al periodo de preguntas. Tenemos dos preguntas en el chat, bueno, tres. La primera aporte es de Leo González. Dice, buenas tardes, mucho gusto y gracias por este espacio. Me gustaría realizar una consulta. Las evaluaciones alternativas dan excelentes resultados, pero en secundaria esto no es tan sencillo como, por ejemplo, desarrollar proyectos. ¿Qué se puede hacer desde la investigación para cambiar esto? Sí, bueno, a mí me parece, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que parte de la investigación es justamente poder generar conocimiento que nos permita, digamos, tomar mejores decisiones. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero que no es fácil. A veces tenemos que luchar con molinos de viento dentro de las mismas instituciones, a veces con la misma cultura.
Generalmente porque muchas de los aspectos que conlleva la evaluación no son sumativos y a veces, por ejemplo, me decían unas personas estudiantes, es que a las personas estudiantes, digamos, que atendemos, no participan si no hay puntos de por medio, ¿verdad? O si no hay, digamos, una evaluación que sume a la nota. ¿Verdad? A veces dentro de los mismos colegas tenemos dificultades y estoy de acuerdo que esas dificultades pueden presentarse dentro de este ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Lo más importante de todo esto es que podamos generar cultura, ¿verdad? De evaluación alrededor de las personas que están interviniendo en estos procesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros podamos ser agentes de cambios y utilizar esos resultados de esas investigaciones, ¿verdad? Esos conocimientos que hemos adquirido durante este proceso de investigación en el aula, utilizarlos para generar cultura alrededor de eso e ir cambiando. Los cambios en educación también es otro aspecto que tenemos que considerar. No suceden, digamos, de la noche a la mañana. Es complejo, ¿verdad? Poder cambiar. Y uno de los elementos más complejos de cambiar es la cultura, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Cómo ir de cierta forma introduciendo ese conocimiento para que las personas también asienten, ¿verdad? Los beneficios que eso tiene y que eso pueda permitir también flexibilizar la evaluación, que yo sé que no es una tarea fácil, ¿verdad? De hacer dentro de los contextos educativos. Por ejemplo, como mencionaba el compañero, los proyectos, ¿verdad? Los proyectos tienen una gran tienen un gran potencial dentro del proceso, ¿verdad? Pero a veces no se hacen justamente por las imposibilidades que el contexto genera en torno a la aplicación de estos proyectos. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer es generar cultura alrededor de eso para poderlos aplicar dentro de nuestro contexto y que eso en cierta forma beneficia al estudiantado, que es lo que queremos. Muchas gracias, don Manuel. Víctor Arauz dice, buenas tardes, tengo un par de dudas. Una es respecto a los temas a investigar que menciona. Sería, ¿estos temas a investigar ya han sido estudiados o son relativamente nuevos? ¿Y cuáles dificultades puede presentar estas investigaciones? Esa, digamos, como que junta. Y la segunda me surgió al momento de mencionar la inteligencia artificial. Al realizar una investigación en la enseñanza de las matemáticas, ¿cree que el uso de la inteligencia artificial puede ser una herramienta competente para su desarrollo o es preferible no utilizarla? Ujú. Puede ser, bueno, voy a empezar por la última pregunta. La inteligencia artificial puede ser un elemento trascendental para su desarrollo. Digamos, la posibilidad que tiene la inteligencia artificial es una posibilidad, digamos, que nosotros como seres humanos no tenemos y es justamente poderse hacer de un conocimiento, digamos, global, gigantesco que existe en torno a perspectivas y a tendencias, ¿verdad? Incluso las revistas de alto impacto, ¿verdad? Revistas anglosajonas sobre todo, están aceptando ya la inteligencia artificial como parte siempre y cuando la persona referencia, ¿verdad? Justamente la información que se genera a partir de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, lo que hay que establecer son mecanismos que permitan hacer el uso ético de la información que se deriva de la inteligencia artificial y que esto en cierta forma sea validado también por la expertise que tenemos, ¿verdad? En términos de los temas que mencioné como tendencias, hay investigaciones muy pocas, sobre todo porque también hay en educación matemática, ¿verdad? Eh, hace falta, digamos, afianzar investigaciones en los diferentes contextos y sobre todo orientadas, digamos, a temas que tienen que ver con esas dificultades propias que prevalecen con diferentes poblaciones, por ejemplo, con las personas estudiantes con necesidades educativas especiales, con personas estudiantes de educación primaria. Yo los invito, por ejemplo, a que vean las investigaciones, por ejemplo, que se hacen en las bases de datos. Busquen, por ejemplo, las investigaciones que se hacen en las bases de datos en, en, por ejemplo, en primaria. ¿Cuántas tesis está produciendo, por ejemplo, la Escuela de Educación en Matemáticas? ¿Verdad? Y ahí se van a dar cuenta que hay vacíos, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta de 100, ¿verdad? Tres o cuatro.
¿verdad? Pero verán ustedes cuáles son los tópicos, cuáles son los temas, ¿verdad? Entonces, los temas también hay una perspectiva muy interesante en investigación. La gente a veces se atreve a decir que los temas son trillados. Ningún tema es trillado, ¿verdad? Porque el tema como tema existe. Puede haber sido investigado 1800 veces, pero el tema está limitado por un contexto. ¿Verdad? Entonces, siempre habrán cosas nuevas que aprender de un tema, porque el tema está limitado por el contexto donde se hace. Si no se ha investigado en un contexto específico, no se han hecho investigaciones suficientes en un contexto específico que puedan establecer criterio sobre lo que las personas creen o piensan, es probable que ese tema lo podamos utilizar y podamos generar nuevo conocimiento alrededor de este tema, ¿verdad? De lo que queremos saber y aprender. Cada escuela, cada centro escolar, incluso cuando usted visita varios centros escolares, se dará cuenta que aunque los centros educativos estén a 100 metros de distancia, las condiciones que privan en esos centros educativos son distintas, porque no tienen que ver con la ubicación geográfica a veces, tienen que ver con las personas que converjan ahí, que trabajen ahí, ¿verdad? Con las familias, el apoyo, el tipo de persona estudiante, las características, las condiciones, ¿verdad? Entonces, las investigaciones siempre van a tener, ¿verdad? Una importancia y una relevancia. En primer lugar, porque van a aportar conocimientos sobre una población específica, ¿verdad? Con características propias, individuales, relacionadas con su contexto, ¿verdad? Entonces, los temas son tendencias. Los organismos internacionales proponen agendas sobre temas, ¿verdad? Pero hay temas que tenemos que seguirlos investigando porque son temas que para nuestros contextos, ¿verdad? Cobran importancia y relevancia. Podría ser, por ejemplo, una cuestión que ya en Europa superó, por ejemplo, es la tenencia de tecnologías digitales, porque todo el mundo tiene. Pero un país como este, en pleno siglo XXI, con una buchaca de plata de Fonatel para fortalecer la conectividad, a estas alturas hay centros educativos que no tienen conectividad, ¿verdad? No tienen equipos. Hay personas docentes que no los utilizan, ni los conocen, ni tienen competencias. Entonces, ¿aquí es relevante un tema como la tenencia? Claro, en un país como este sí, que tiene una brecha gigantesca entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Entre la meseta central y las zonas costeras, aunque es un país así chiquitito, ¿verdad? Es un país que dentro de su haber tiene diferencias y tiene brechas, ¿verdad? Que son gigantescas de una región a otra. Entonces, las condiciones que privan en un lugar son diferentes a las otras. Igual también tenemos un abanico de formaciones aquí, ¿verdad? De personal docente, ¿verdad? Personal docente de, de los que no se conoce, digamos, sus capacidades o sus cualidades, porque la administración o ¿verdad? El servicio civil no ha tenido la capacidad para poder establecer criterios. Entonces, todos esos aspectos, al final y al cabo, pesan dentro de un contexto de investigación y merecen ser conocidos para poder generar conocimiento que nos sirva y que nos pueda permitir, en cierta forma, paliar con las problemáticas que nos aquejan. Muchas gracias, don Manuel. Y tenemos la última, que es de Julio César Murillo. Dice, quisiera saber si las tecnologías emergentes apuntan al fortalecimiento del método de resolución de problemas o si por el contrario invitan al cambio de metodología. Bueno, yo creo que podrían ser las dos cosas, ¿verdad? Si yo lo analizo, digamos, en relación con, digamos, con lo que está pasando actualmente, yo creo que es un complemento importante, ¿verdad? Y las tecnologías emergentes en cierta forma coadyuvan al desarrollo de la resolución de problemas, ¿verdad? Que eso es un elemento importante, yo creo que en cierta forma ayudan, ¿verdad? Si nosotros analizamos desde la perspectiva de que hay nuevas formas de entender y comprender el mundo y apropiarnos de esos objetos y que a partir de las tecnologías actuales y las tendencias podemos establecer nuevas metodologías, eso también es cierto. Muy probablemente en el futuro vayan a haber otras metodologías alternativas que permitan acercarnos de manera más profunda a los objetos matemáticos y a la educación matemática, porque eso es una realidad. Digamos, si algo nos trajo la modernidad es que nada está escrito en piedra, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, ¿verdad? Si no vean ustedes la evolución histórica que han tenido los postulados, por ejemplo, la geometría, los teoremas, ¿verdad?
han tenido hegemonía 500, 1000 años, pero después de ahí ha habido alguien que refuta un principio y entonces existe otra tendencia. Siempre es posible, ¿verdad? Siempre es posible. A veces el ser humano vive muy poco, vivimos muy poco en realidad y no vemos los cambios, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de ver el cambio. Pero ya con la información que tenemos actualmente sabemos que no hay ningún principio que esté escrito en piedra. Es susceptible siempre a ser mejorado. Justamente parte de lo que pretendemos con estos perfiles y estas perspectivas es poder establecer nuevas metodologías, ¿verdad? Metodologías que nos permitan acercarnos de manera más profunda a los objetos matemáticos, sobre todo pensando en poder mejorar de cierta forma dos cosas: las prácticas pedagógicas propias, las de las personas que nos rodean, y también lo más importante, que es lograr que ese número gigantesco de personas estudiantes que tienen aberración hacia una asignatura tan hermosa, tan importante y tan fundamental para la vida del ser humano, ¿verdad? Que tienen esas animadversiones hacia la asignatura, puedan hacer, digamos, puedan aprender disfrutando de un conocimiento tan hermoso que la humanidad a lo largo de la historia ha acumulado y que tenemos la dicha nosotros de ser promotores y embajadores de esos conocimientos. Muchísimas gracias, don Manuel, por sus aportes y respuestas muy buenas en realidad. De igual forma, agradecemos a todas las personas que plantearon sus consultas por medio del chat. Solamente nos queda agradecer al doctor Manuel Baltodano por su participación y a las personas en la audiencia por la compañía. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.